Las cámaras del Consejo Galáctico resplandecían con tecnología de pan de oro y cristal orgánico, una catedral de lógica donde los imperios discutían sobre guerra, paz y ganancias. Representantes flotaban en tronos antigravedad, babosas, serpientes emplumadas, intelectos basados en gas y mentes mecánicas fusionadas con carne. Eran antiguos, arrogantes y seguros de una cosa: la humanidad era un error. El consejero Hijax del dominio Bort golpeó con su tentáculo el pedestal de Echol. Desafían la integración. Engendran caos. Arman la emoción. La especie humana debe ser neutralizada antes de que desestabilice otro cuadrante. Los murmullos se extendieron. Especies que habían gobernado durante milenios de repente mostraron expresiones, si es que se les podía llamar así, de miedo. La consejera Tessie de los Minguavers enroscó sus 3 cuellos. Sus puestos de avanzada se están extendiendo como una plaga, y han aplicado ingeniería inversa a la tecnología FTL más rápido que cualquier especie registrada. Un diplomático de IA parpadeante del interenlace Kryn intervino. Convirtieron una IA minera en el cerebro de una nave de guerra y capturaron un Dreadnought clase 9. En 6 semanas, Hijax rugió, y aún así, tú dudas. En el centro, rocas de altoparlante flotaban silenciosas. El orador era un ser de plasma neuronal puro encapsulado en piedra viva. Ataquen a la humanidad, dijo finalmente, con una voz como metal frío raspando sobre la piedra. Y declararán la guerra al caos mismo. Algunos rieron, otros guardaron silencio porque todos recordaban lo ocurrido en Valeris 9. Esa fue la primera vez que el Consejo envió una flota para disciplinar a una colonia humana por violar la soberanía exobiótica. Esperaban la rendición. En cambio, recibieron escombros. 3 destructores del Consejo quedaron reducidos a chatarra en 4 minutos. Ningún superviviente. Los humanos no usaron armas más grandes. Usaron trampas, aqueos y furia. No se detendrán. El consejero Hijax espetó. Se creen especiales. Gritan, solo somos humanos. Como si fuera un grito de guerra, como si significara algo. Y entonces, como convocado por el destino, una nueva señal resonó por la cámara. Una alerta de emergencia del Consejo. Todos se giraron. Un holograma cobró vida. Humo, fuego, un acorazado del Consejo, el sol resuelto, giraba sin control sobre una luna controlada por humanos. En la pantalla, se escuchó una voz humana. Al Consejo del Orden Galáctico. Aquí el comandante Lee Carver de la Séptima Flota de la Tierra. Disparó el primer tiro. Acabamos de devolverlo. ¿Quieren nuestra rendición? Vengan a aceptarla. Silencio. Entonces Rox, anciano y silencioso, susurró algo que hizo detenerse incluso a los ávidos de guerra. No solo sobreviven, hizo una pausa. Están ganando. De vuelta en la tierra, Carver se quitó el casco y se limpió la sangre de la frente. Pensaron que nos arrodillaríamos, murmuró, de pie junto a los restos incapacitados de un general alienígena. No somos nosotros quienes deberíamos temerle a la guerra. Tras ella, soldados, humanos, heridos, con cicatrices y furiosos, alzaban sus armas hacia las estrellas. Porque si el Consejo quería la guerra, estaban a punto de ver lo que significaba luchar contra la humanidad. Los restos de la nave insignia del Consejo aún ardían en órbita, un recordatorio roto de que la Tierra ya no era un mundo distante e irrelevante. Ahora era un problema, uno que el Consejo Galáctico nunca imaginó que surgiría tan rápido, lucharía con tanta fuerza o contraatacaría con tanta crueldad. La comandante Lee Carver se encontraba en la cima de una cresta en la luna abrasada de Elra 3, donde la batalla había tenido lugar horas antes. Sus botas blindadas estaban cubiertas de ceniza y su visor negro estaba agrietado por la última explosión. Tras ella, una fila de soldados humanos atendía a los heridos, arrastrando botiquines improvisados entre los escombros. «¿Sabes?», dijo el sargento Malik, acercándose cojeando con un brazo descoyuntado. Para una especie que cree que las emociones son debilidades, sin duda gritan. Ruidosos al morir. Lee no rió. Se quedó mirando los restos del Consejo que aún titilaban en el cielo. Vinieron esperando que rogáramos. Malik escupió al polvo.
Esperaban que otra colonia se aplastara. Olvidaron que ya no somos colonos. Dijo. Ahora somos soldados. Una sirena aulló en la distancia. Breves ráfagas de estática. Código terrestre. 3 largos, 2 cortos. Señal entrante. Prioridad alfa. Lee levantó el control de su muñeca. Una voz distorsionada se abrió paso. Carver. Aquí ICOM. Comunicaciones dañadas. Alerta máxima. Debe regresar inmediatamente a la base SNET. Hemos recibido una declaración de purificación del Consejo. Se quedó paralizada. Una declaración de purificación. Eso no fue guerra. Eso fue genocidio. El Consejo solo la había emitido 3 veces en la historia galáctica registrada. Cada vez significaba exterminio total, esterilización planetaria, eliminación de especies. No solo atacaban ahora. Querían borrar a la humanidad. El rostro de Malik se cayó. De verdad lo están haciendo. Tienen miedo, dijo Lee con voz apagada. Y los imperios asustados destruyen lo que no comprenden. Se giró, alzando la voz. Movilicen a todos. Lleven a nuestros heridos a la órbita. Regresamos a casa, al espacio del Consejo. El caos se extendió por los antaño tranquilos pasillos del poder. Docenas de sistemas recibieron el mensaje. Directiva de limpieza 019H. Objetivo. Especie 11.234A. Homo sapiens, origen terrano. Flotas enteras fueron activadas. Miles de millones de créditos se transfirieron a la fabricación de armas. La propaganda se emitió en todas las cadenas planetarias, mostrando clips de humanos violentos, guerras terrestres históricas y escenas gráficas de batallas. El mensaje era claro. La humanidad es una enfermedad. El consejero Gelax se presentó ante la cámara una vez más, triunfante. Responden a la fuerza. Ahora serán testigos de la extinción. Pero el consejero Tisi, a pesar de pertenecer a una facción rival, dudó. Se adaptan demasiado rápido. Deberían haber caído en Elra 3. En cambio, improvisaron, contraatacaron, y nos humillaron. Tuvieron suerte. No, Siseo. Estaban furiosos. Y eso era lo que más la preocupaba. La Tierra. Días después. Comandante. Carver se encontraba dentro del alto mando de Soulnet, en las profundidades de los Andes. Sobre ella, la red de defensa terrestre brillaba en la ionosfera, una red de satélites, escudos cinéticos y baterías de pulso controladas por IA. La sala estaba abarrotada. Generales, científicos, diplomáticos, las mentes más brillantes que quedaban en la Tierra. Incluso la vieja bandera de la ONU colgaba junto al escudo del gobierno terrestre, un símbolo sacado de la historia que ahora cobraba relevancia. El general Teada estaba en el centro, un hombre forjado en el silencio del campo de batalla. Tenemos un problema, comenzó. Las flotas combinadas del Consejo son 27 veces más grandes que las nuestras. Tienen tecnología superior, más naves y estrategias ancestrales, pero nos subestiman. Señaló un mapa hueco que mostraba múltiples trayectorias de flotas entrantes. Creen que defenderemos la Tierra como si fuera sagrada, pero esa no es nuestra jugada. Lee se cruzó de brazos. No vamos a defender la Tierra. No, Teada asintió. Vamos a enfrentarlos. Un murmullo recorrió la sala. Operación Colmillo de Hierro, continuó. Estamos desplegando 4 unidades de ataque profundo en territorio del Consejo. Guerra de guerrillas. Ataque y desaparición. Abastecemos líneas, secuestramos estaciones de comunicación, y lo más importante, les hacemos sentir miedo. Alguien se burló en la parte de atrás. ¿Quieres que asaltemos el imperio más poderoso de la galaxia con 4 equipos de ataque? El rostro de Teada no cambió. Nunca antes habían luchado contra humanos en sus propios hogares. 2 semanas después, Lee y su equipo de asalto estaban apiñados dentro de una nave de desembarco camuflada, acercándose a una luna de suministros que orbitaba el anillo interior del Consejo, Baileys 2, un centro logístico crucial para el movimiento de su flota. El plan era simple: penetrar la atmósfera, piratear la matriz orbital
implantar un virus de código que transmitiera datos falsos de la flota y hacer estallar las municiones lanzadas al cielo. Simple sobre el papel. Malik se sentó a su lado, revisando su equipo. ¿Alguna vez te cansas de que te llamen loca? Todo el tiempo. La piloto de la IA, una voz sarcástica llamada Ripley, intervino. Bien, porque lo que estás a punto de hacer está literalmente calificado de suicida por 3 IA militares, incluyéndome a mí. Gracias por el voto de confianza. Solo espero que tu especie aprecie la ironía, añadió Ripley. Estás a punto de cometer actos terroristas para prevenir un genocidio. Un pequeño y elegante paquete de complejidad moral. Cállate y aterriza, murmuró Lee. La nave de desembarco se deslizó a través de Baileys. Los escudos orbitales de la 2, enmascarados por un campo de escombros de un reciente simulacro del Consejo. Mientras la nave descendía, el humo de las refinerías y las luces de las torres se extendía por el horizonte como una máquina viviente. Arrancaron con fuerza. El equipo de ataque humano se desplegó. 12 soldados entrenados en infiltración en el espacio profundo, exosabotaje y combate en gravedad cero. Llevaban armadura terrestre parcheada con tecnología alienígena robada, se movían como fantasmas y portaban armas diseñadas para imitar las firmas del Consejo. Infiltración exitosa. En cuestión de minutos, anularon un nodo de seguridad y enviaron señales falsas a la red de vigilancia. Malik hackeó la computadora central mientras Lee vigilaba. 2 minutos, susurró. Solo necesito redirigir el puerto de datos. Un ruido. Pasos. Un escuadrón de guardias insectoides dobló la esquina. Sus ojos brillaron. Sus rifles zumbaron. Lee no dudó. Disparó el primer tiro. No fue limpio. Fue brutal. De cerca, ruidoso, personal. Su espada atravesó uno de sus carropaces mientras Malik dejaba caer él. Otros con disparos de pulso al tronco encefálico. La sangre salpicó. Kitan se quebró. Los cuerpos cayeron al suelo. Lee respiró con dificultad. Sigan trabajando. Malik no se inmutó. Subiendo ahora. Un segundo después, toda la red logística de la flota del Consejo registró los datos falsos de la Tierra, las coordenadas falsas, los recuentos de naves falsos, los despliegues de flotas falsos. El virus se propagó como un reguero de pólvora. Las flotas del Consejo comenzaron a desviarse a sectores fantasma. Los suministros se redirigieron a campos estelares vacíos. La confusión floreció en las filas enemigas. Y entonces Lee sacó la última pieza, una granada cinética del tamaño de un melón. Hora de hacer ruido. La arrojó a la bóveda principal de municiones y corrió como un demonio. Mientras el equipo regresaba a la nave de desembarco, el suelo tras ellos estalló. Una luz cegadora, un sonido como el grito de Dios y una onda expansiva que volcó una barcaza de transporte entera. Ripley los recibió con sarcasmo. ¡Qué buenos fuegos artificiales! ¿Preparo sus medallas o sus funerales? Sáquenos de aquí. Mientras ascendían a la órbita, los fuegos de Baileys también iluminaron las estrellas. Un día después, a través de la galaxia, los comandantes del Consejo gritaron por sus comunicadores. Flotas enteras habían saltado a los sectores equivocados. Las rutas de suministro estaban destrozadas. Las estaciones de armas críticas estaban fuera de servicio. El virus se había propagado tan rápido que era como si sus propios sistemas se hubieran vuelto contra ellos. Hijax aulló de furia mientras observaba los informes de datos. Están en nuestro espacio. Hackearon nuestra Barnet. El consejero TC guardó silencio, mirando las noticias. Explosiones, sabotaje, firmas de código terrestre incrustadas en sus bancos de datos más protegidos. Esto no era un mensaje, susurró. Esto era una demostración. Hijax golpeó sus extremidades contra el suelo. Son monos con armas. Esto es imposible. Y entonces sonó la baliza de emergencia. Otro ataque. Otra estación del Consejo desaparecida. Otro mensaje de la Tierra. Declararon la purificación. Nosotros declaramos la resistencia. Somos la humanidad. Vengan a ponernos a prueba. Las estrellas sobre la Tierra brillaban con la muerte. Desde el lado oscuro de Marte,
Las estaciones de mando orbitales de la humanidad observaban cómo las flotas del Consejo se retorcían y tropezaban en la confusión como titanes ciegos que tropiezan con sus propios pies. El virus había hecho más que desmantelar las cadenas de suministro. Había puesto de manifiesto el exceso de confianza en sí mismo del Consejo Galáctico. Pero no duraría. La comandante Lee Carver se encontraba frente a una pantalla del tamaño de una pared, sumida en el comando de Soulnet. La neblina roja de luces de advertencia le pintaba el rostro. Han empezado a recalibrar, dijo la general Teada, con los brazos cruzados. Algunos sistemas ya purgaron el virus. Se adaptarán. No son tontos, respondió Lee. Solo arrogantes. Hay una gran diferencia. Teada se giró. Lo que los hace peligrosos cuando están acorralados. Detrás de ellos, un oficial técnico gritó: señal entrante de espacio profundo. Su consejo está encriptado, transmitiendo banda ancha, sin objetivo. Parece propaganda. Transmítanlo, ordenó Tea. La pantalla cambió. Un rostro familiar la llenó. El consejero Hillax, su piel gris, resbaladiza e hinchada, 4 ojos amarillos que ardían con desprecio. Tras él, docenas de especies del consejo estaban de pie, silenciosas, sombrías. Para los humanos de la Tierra, han derramado sangre del Consejo. Se han burlado de nuestra paz y han envenenado nuestros sistemas. Por esto, arderán. Pero les ofrecemos una oportunidad. Ríndanse, comandante Carver. Entreguen la mente responsable de esta campaña terrorista y la Tierra se salvará de la extinción. El mensaje se cortó. Silencio. Entonces, una risa baja vino de Malik, observando desde la esquina. Te quieren ahora, ¿eh? Lee no se inmutó. Eso no es una oferta de paz. Es un cebo. Te tienen miedo, dijo Teada. De lo que representas. Una humana que contraataca, que gana demasiado tarde para deshacerlo, dijo en voz baja. Esa noche, Lee estaba sentada sola en su litera, con la armadura desprendida, la fatiga adherida a ella como una segunda piel. Un archivo parpadeó en su tableta personal. Un video de su hermana, June Carver, enviado desde un puesto civil en la estación Europa. El Consejo había atacado esa estación hacía 3 meses. Lee tocó el archivo. El rostro de su hermana apareció, sonriente, joven, mucho más suave de lo que Lee jamás había sido. Oye, si estás viendo esto, significa que probablemente ya no estoy. Dejé esto por si acaso. Ya sabes, el universo hizo lo que siempre hace: colapsar y arder. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Sé que siempre cargaste con el mundo sobre tus hombros. Nunca fuiste de las que lloran. Incluso cuando mamá murió, incluso cuando papá se fue, simplemente apretaste la mandíbula y seguiste adelante. Pero recuerda, vale, no siempre tienes que luchar sola. No tienes que cargar con toda la humanidad tú solo. No eres solo nuestra espada. Lee, también eres nuestro corazón. No lo olvides. La pantalla se apagó. No lloró, pero tampoco se movió durante un buen rato. 3 días después, la Tierra perdió la base Titán. Un conjunto orbital completo desapareció en menos de 9 minutos. Los dreadnoughts del Consejo, gigantescos autoconscientes, descendieron como dioses de la destrucción, inmunes a las interferencias, ignorando las mentes orbitales de la Tierra como si fueran polvo. Ni siquiera se molestaron en advertir. Una limpieza total. Más de 200.000 vidas humanas perdidas. La grabación llegó a la red global de la Tierra en minutos. Las familias lloraron. Las calles se llenaron de protestas y marchas silenciosas. El Consejo pensó que esto quebraría la determinación de la Tierra. No fue así. Encendió algo más antiguo, más profundo, un fuego que ni siquiera el espacio podía contener. Se han quitado la máscara, dijo Teada con gravedad, señalando la trayectoria orbital de la siguiente oleada. No más diplomacia. Tienen como objetivo el núcleo. La Tierra, Marte, la Luna y el cinturón de Europa. Lee estaba de pie junto a él, con la mirada fija en la pantalla. Entonces es hora de dejar de ser sutiles. Teada la miró. Atacamos el mundo natal del Consejo.
La sala se congeló. ¿En serio?, dijo Malik, dando un paso al frente. ¿Quieres asaltar la cima de Carrick? Eso es suicidio. Lee no pestañeó. Precisamente por eso no lo esperarían. Thea frunció el ceño. ¿Qué objetivo tendrías?, señaló el mapa. Su red de comunicaciones. Si logramos penetrarla, aunque sea brevemente, inundaremos sus sistemas con transmisiones humanas sin filtrar. Historia real, verdad, caos, sin barreras de propaganda. ¿Quieres iniciar una guerra de información?, preguntó Malik. Ella asintió. El Consejo controla a su gente mediante la censura y el miedo. Les mostramos la verdad. Que la Tierra no es un monstruo, sino un superviviente. Que sus líderes iniciaron esta guerra. Puede que no gane la guerra, murmuró Teada. Pero abrirá grietas en su imperio. Lee no dijo nada. Simplemente se ajustó los guantes y se dirigió a la salida. Prepara al equipo. La Operación Señal Negra nació en un búnker bajo la Estación de Defensa Antártica de la Tierra. Sin dormir, sin ceremonias, solo aire frío, soldados cansados y una determinación silenciosa. La nave de desembarco que tomaron no era militar. Era una nave mercante del Consejo rescatada, reprogramada, recubierta de plasma invisible y cargada con algo que el Consejo nunca había comprendido del todo: determinación humana. Ripley, su siempre sarcástica piloto de IA, expresó lo obvio. Sabes que si nos detectan, nos vaporizarán antes de que lleguemos. Órbita, respondió Lee secamente. Entonces no dejes que nos detecten. El salto a KX' era peligroso, incluso suicida. El espacio del Consejo estaba repleto de drones de vigilancia y flotas de patrulla, la mayoría de las cuales habían entrado recientemente en alerta máxima debido a las recientes actividades de la Tierra. Pero a veces el caos crea oportunidades. Gracias al virus que habían infectado semanas antes, la matriz de amenazas interna del Consejo se inundó de falsos positivos. Mientras las flotas se dirigían a sistemas fantasma persiguiendo enemigos imaginarios, el equipo de ataque más peligroso de la Tierra se coló. Carex' parecía una joya de poder desde la órbita. Un planeta construido sobre la conquista, con agujas relucientes, rutas aéreas repletas de naves plateadas, estatuas gigantes de emperadores del Consejo, muertos hace mucho tiempo, que observaban a su gente con un juicio silencioso y petulante. Y sobre todo ello se cernía la red de comunicaciones, una telaraña de satélites y repetidores que procesaba la propaganda del Consejo por toda la galaxia. Era hermoso y estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El equipo aterrizó en los barrios bajos de la ciudad subterránea, ignorando las zonas donde vivían las especies inferiores. En un espacio reducido y olvidado, la gente observaba a Lee pasar, algunos curiosos, otros temerosos. Pocos habían visto a un humano en persona. Se giró hacia uno de ellos, un niño pequeño con plumas, de no más de 10 años. ¿Dónde está el núcleo del Lattice? El niño dudó, luego señaló en silencio hacia una torre brillante en el horizonte. Gracias, chico. Se movieron rápido. 3 miembros de su equipo tomaron puestos de francotiradores en tejados cercanos. Malik y 2 ingenieros comenzaron a conectar el enlace portátil que llevarían al nodo de mando del Lattice. La propia Lee llevaba la carga. Fuego de eco, un programa viral repleto de todas las verdades censuradas que el Consejo había enterrado. Imágenes de batallas, gritos, muertes de civiles, tratados ocultos, confesiones de denunciantes, mensajes humanos de paz, esperanza y desesperación. Todo tergiversado por el Consejo para convertirlo en mentiras. Lee planeaba deshacer siglos de silencio en 60 segundos. Llegaron a la torre. La seguridad era densa. Bioescáneres, torretas de drones, cerraduras genéticas. Habían planeado todo. Mientras el equipo abría el perímetro, los guardias del Consejo irrumpieron, algunos con armadura, otros con armas de la inteligencia silenciosa que abrazaban el aire. Las espadas chocaron, las armas rugieron. Malik gritó de dolor cuando un láser le atravesó el hombro. «Sigue adelante», gritó Lee, arrastrándolo tras una cubierta. Llegó al pasillo e insertó el disco. El sistema contraatacó. Cortafuegos de IA,
bucles lógicos, cerraduras cuánticas, pero ella era humana, testaruda, brillante, furiosa, y en menos de un minuto, Hecho Fire se cargó. Una luz blanca cegadora cruzó el cielo mientras la red flaqueaba. Entonces, en cada planeta del Consejo, en cada pantalla, en cada implante, la humanidad habló. Vieron a la hermana de Carver suplicando por la paz antes de ser bombardeada. Vieron a los hijos de la Tierra en búnkeres subterráneos mientras las flotas del Consejo disparaban desde arriba. Vieron a humanos llorando a civiles alienígenas, a quienes el Consejo había usado como escudos de carne. Y oyeron voces no de guerra, sino de resistencia. Un mensaje se reproducía en bucle. No empezamos esta guerra, pero no moriremos en silencio. Somos humanos y se nos escuchará. Para cuando llegaron los refuerzos del Consejo, el equipo ya se había ido, desapareciendo en callejones, sangrando y magullado, pero no roto. Icar X Prime nunca volvería a ser el mismo. Estallaron disturbios en los sectores inferiores. Los ciudadanos del Consejo comenzaron, haciendo preguntas. La verdad había roto la presa. Y el comandante Lee Carver, antes un simple soldado, se había convertido en algo completamente distinto, un símbolo. El sol nunca volvió a salir en los sectores inferiores de que exprime. No porque el planeta girara lentamente, sino porque el Consejo apagó la luz. Lo llamaron Protocolo de Contención 44. Se cortó la energía a las ciudades subterráneas. Se sellaron los túneles de tránsito. Los drones de acceso desplegaron dispersores automáticos de gas. Los civiles, inocentes, ahora eran considerados contaminados por la corrupción ideológica externa. La verdad se había extendido, y el Consejo respondió de la única manera que los tiranos siempre hacen, con miedo y fuego. En lo alto, en los distritos de cristal superiores, donde la élite aún cenaba en balnearios flotantes y sorbía la fruta sangrienta de planetas extintos, el consejero Gilax observaba cómo la ciudad ardía a través de una cúpula de escudo reforzada. «Liberen a los limpiadores», dijo con frialdad. «Borren los sectores». «Pero consejero», dijo su asistente, un inmaduro de rasgos suaves. «Algunos de los infectados son niños». Gilax ni siquiera se giró. A la infección no le importa la edad. Y comenzaron los incendios. Lee Carver observó las imágenes de una nave patrulla robada que orbitaba el lado oscuro de Carrix Prime. Se apoyó en el mamparo, con la mandíbula apretada y los labios tan apretados que parecían haber desaparecido. Su intención era sacudir su imperio. No pretendía que los niños ardieran. Malik estaba sentado frente a ella, vendado, con el hombro crispado por la aceleración. Están bombardeando a su propia gente. No son personas para ellos, dijo Lee, con la voz apagada. Son peones. Ripley Kelaterel, la IA de su nave, chasqueó suavemente antes de hablar. Señal segura entrante, prioridad de ICOM. Querrán ver esto. La pantalla parpadeó. Apareció la general Teada, con el rostro pálido, demacrado y surcado por una carga excesiva para un soldado. Carver, es hora de que vuelvas a casa. Necesitas verlo con tus propios ojos. Cuando Lee volvió a pisar la superficie terrestre, meses después de lanzar la operación Colmillo de Hierro, ya no parecía su hogar. Los cielos, antes azules, ahora estaban teñidos de púrpura por la dispersión atmosférica. Los drones militares zumbaban como mosquitos mecánicos. Los campos de refugiados se extendían por el Ecuador, donde los bombardeos orbitales del Consejo no habían logrado penetrar, pero habían dejado cicatrices psicológicas más extensas que cualquier cráter. Lee fue escoltada por un pasillo de acero hasta el nivel 6 de la fortaleza subterránea de Soulnet. Allí fue donde la vio, la superarma del Consejo. Teada estaba junto a un holograma del tamaño de un esqueleto de ballena. Giraba lentamente, brillando con líneas de un verde antinatural. Símbolos alienígenas giraban en espiral a su alrededor como runas de la muerte. Esto es lo que obtuvimos de las transmisiones interceptadas del espacio profundo, dijo. Lo llaman el protocolo Valari. Traducción, Lee. Preguntó. No es un arma en el sentido tradicional, dijo el Dr. Har, xenotecnólogo jefe. Es un motor de fase de realidad.
No destruye un planeta. Lo borra como si nunca hubiera existido. Lee miró fijamente la proyección flotante. Su mente daba vueltas ante el concepto. Como si reescribiera el tiempo. No, dijo el Dr. Sin. Peor aún, elimina la línea temporal, borra la memoria gravitacional, el eco cósmico. Convierte a tu especie en un fallo en la historia. Tea se inclinó hacia adelante. Lo van a usar en la Tierra. El plan ya estaba en marcha. Los ingenieros del Consejo habían completado el componente final del protocolo Valari en el remoto planeta Toraxis, oculto en las profundidades de un pozo de gravedad del tamaño de una estrella moribunda. Era el último lugar al que la humanidad podía llegar y el único que importaba ahora. Lee miró el mapa estelar en silencio. ¿Esperas que detenga un dispositivo de borrado de planetas con un solo equipo? La mirada de Tea se endureció. Espero que lo intentes. Malik estaba a su lado. Si no nos vamos, nadie regresa. Lee miró fijamente el mapa de nuevo. Su hogar, su gente, el recuerdo de su hermana, el sacrificio de su equipo. Respiró hondo y se giró. Prepara la Valquiria. Iremos a Toraxis 5 días después. Sistema Toraxis. La Valquiria emergió del hiperespacio como una espada entre las sombras, su capa de sigilo zumbando bajo la fricción solar. El planeta era un orbe negro envuelto en niebla electromagnética y remolinos de tormentas mortales. Era un cementerio de la física, un lugar donde la gravedad se doblaba lateralmente y el tiempo parecía más lento de lo que se pensaba. Ripley crepitó. Diría bienvenido al infierno, pero el infierno no dobla el espacio así. Lee estaba de pie en la cubierta de mando, blindado de nuevo, con expresión ilegible. Buscar señales de calor. Una pausa, y luego las obtuvo. Ingenieros del Consejo, cientos. Los dispositivos VAL a ARI activos. 14 horas hasta la ignición. Lee no pestañeó. Entonces tenemos 14 horas para robar un milagro. La inserción fue violenta. La Valquiria no aterrizó. Se estrelló, cortando una tormenta magnética y derrapando sobre roca negra antes de estrellarse contra una zanja de gas congelado. El casco chirrió, pero resistió. Lee y su escuadrón salieron rápidamente. No había tiempo para sutilezas. Avanzaron a pie, cada uno portando disruptores de fase y granadas cinéticas. El aire estaba cargado de estática y náuseas. El tiempo ondulaba como olas. Tuvieron que obligarse a recordar quiénes eran. La voz de Rip zumbaba por los auriculares. Se están acercando. La carcasa exterior del dispositivo está protegida por un campo de distorsión temporal. Necesitarán anclarse con estabilizadores cuánticos o olvidarán cómo respirar. Recibido, dijo Lee, acercándose. El campo brilló como cristal hirviendo. Lo atravesaron y por un instante todo desapareció. Sin tiempo, sin memoria, sin guerra, solo silencio. Entonces un latido. Lees. Y de repente, habían pasado. El protocolo Valari se alzaba ante ellos. Una máquina del tamaño de una ciudad, pulsando con luz alienígena y un extraño ritmo matemático. Zumbido como un coro de antiguas computadoras cantando al vacío. Los ingenieros del Consejo corrían por su superficie, ignorando a los humanos a la sombra de la tormenta. Lee levantó su rifle. Acabemos con esto. El tiroteo era diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Los guardias del Consejo blandían armas que destrozaban el tiempo, balas que envejecían el metal al contacto, granadas que invertían la gravedad en medio de la explosión. Malik recibió un cronobrupto en la pierna y gritó mientras el tiempo aceleraba la herida, envejeciéndola hasta pudrirla en segundos. Sin le inyectó un estabilizador, pero su pierna había desaparecido. «Sigue moviéndote», gritó Lee, arrastrándolo hacia adelante. «No pararemos hasta que ese núcleo esté fuera de servicio». Llegaron a la aguja principal. Sin descifró el código. Ripley sincronizó la llave de anulación. Malik, pálido y sangrante, colocó la carga. 3 minutos para la detonación. Entonces la oyeron. Una voz, no de una boca, sino de todas partes. ¿Creen que esto termina con un solo fracaso? No son una especie. Son un error en la evolución.
Y los errores deben corregirse. Lee levantó la vista. Sobre el Velari flotaban rocas consejero encapsuladas en su trono de obsidiana, rodeadas de droún psíquicos, su mente extendiéndose a través de las dimensiones. Lee levantó su arma. Vinieron hasta aquí para vernos morir. La voz de Rox se deslizó como aceite sobre su mente. No, comandante. Vine para asegurarme de que se vean desaparecer. Disparó. El aire se fracturó. Lee se zambulló, apartando a Malik de un golpe mientras el suelo se agrietaba tras ellos. La voz de Ripley se quebró. Carga lista. Un disparo. Lee miró hacia el núcleo. La tía. Lista para disparar. Subió a la aguja. Con las manos ensangrentadas, esquivando ráfagas, disparando sin control. Un dron le cortó el brazo. Otro le destrozó el visor. La sangre le inundó el ojo, pero llegó al centro. Quitó el seguro, metió la carga. Las rocas gritaron. No lo entiendes. Estábamos purificando la galaxia. Eras un caos, impredecible, indomable. Ella lo miró, rota y furiosa. Somos humanos. Y el mundo explotó. Despertó en la oscuridad. Luego en la luz, luego en el dolor. Estaba a bordo de la Valquiria. Sin se inclinó sobre ella. Lo hiciste. Los Valaris se han ido. Las fuerzas del Consejo se retiraron. Los detuvimos. Lee parpadeó. Malik. Sin sonrió. Viva, sin piernas, furiosa. En condiciones normales. Rió débilmente. Fuera de la nave, las estrellas brillaban con fuerza. Y a lo lejos, en la tierra, la gente ya bailaba en las calles. Porque la humanidad había hecho lo imposible. Luchó contra el imperio más poderoso de la galaxia y ganó. Las estrellas estaban más tranquilas ahora. No pacíficas, solo silenciosas. Como una respiración contenida demasiado tiempo, como una tormenta. Eso no había pasado, solo se había detenido. Habían pasado 11 días desde que el protocolo Valari explotó sobre Toraxis, vaporizando una de las armas más temidas en la historia del Consejo y paralizando un sector importante de su anillo de defensa interior. La onda expansiva no fue solo física. Fue política, filosófica, espiritual. A lo largo de la galaxia, algo se rompió. Especies enteras, durante mucho tiempo subyugadas por la orden del Consejo, vieron la grabación. Vieron a una mujer humana destrozar a los guardias de élite y sacrificarlo todo para salvar un planeta que el Consejo llamaba primitivo. Su rostro ahora estaba en todas partes, en vallas publicitarias robadas, proyectado en las cúpulas de las ciudades, susurrado en refugios subterráneos de planetas de los que Lee Carver nunca había oído hablar. Ya no la llamaban comandante. La llamaban la llama y el fuego se propaga. En las húmedas unidades de Karab, un mundo minero en los límites del espacio del Consejo, estallaron disturbios. Cientos de trabajadores Troen, hartos de siglos de trabajos forzados, volvieron sus taladros contra sus señores. Asaltaron los puestos de avanzada, coreando un nombre desconocido con un acento áspero y roto. Chica llama, fuego, guerrera, humaflame. No les importaba quién era en realidad. Lo que importaba era lo que representaba, la resistencia. Dentro del cuartel general de Soulnet, en las profundidades de la cordillera de los Andes, el general Teada se sentaba con un pequeño grupo de los estrategas y soldados más confiables de la Tierra. Su rostro era cansado, más viejo que hacía un mes. Demasiados nombres ahora estaban en el muro conmemorativo. Demasiados sustos, demasiados fragmentos de una especie que intentaba mantenerse unida. Lee se sentó frente a él, con un brazo enyesado y un ojo vendado por la explosión de la aguja en el tórax. Malik se sentó a su lado en una silla flotante, con su pierna protésica aún inicializándose. ¿Cuál ha sido la respuesta del Consejo?, preguntó Lee en voz baja pero cortante. Tequita hizo una mueca. Se han separado, parpadeó. ¿Separados? No oficialmente, dijo el doctor sin tocando una pantalla brillante. Pero 3 especies principales han pedido una reevaluación interna de la estrategia militar. Otras 2 cuestionan abiertamente el liderazgo de Gilax. Malik rió entre dientes. Así que sacudimos el trono con la suficiente fuerza como para quebrarlo.
con la suficiente fuerza como para que algunos quieran quemarlo. Añadió Sin. Ahora hay rumores de un movimiento de secesión. Lee arqueó una ceja. Del Consejo. Teada asintió. Lo llaman el bloque de fractura. Especie cansada de la guerra. Cansados de que el miedo los gobernara. Han enviado señales, mensajes cifrados. Quieren contacto. Contacto discreto. Arriesgado, murmuró Malik. Podría ser una trampa. Lee se recostó, haciendo una mueca al sentir un tirón en las costillas. O podría ser el comienzo de algo mayor. Miró a Teada. Envía una respuesta. Con cuidado. Nos veremos con ellos una semana después. En la órbita binaria en sombras de Bell 9, Lee se encontró con la enviada de los bloques de fractura. No era una consejera, ni una política. Era una maestra, una vieja guadaña, con las plumas apagadas por la edad, y su traductor crujiendo al hablar. Se suponía que ibas a morir, dijo. Lee ladeó la cabeza. Muchos de nosotros también. Enseñé historia durante 70 ciclos, dijo el Citari. Nos obligaron a enseñar que los humanos eran inestables, que los de su especie quemaban planetas, bebían petróleo y no se podía confiar en ellos. No del todo inexacto, murmuró Malik. El Citari rió entre dientes. Pero entonces vi tu mensaje. El del enrejado. Vi a tu hermana. Su voz se suavizó. Vi la parte donde decía, no somos tus enemigos. Solo queremos vivir. Lee sintió que algo cambiaba en su interior. Una grieta en el muro que había construido. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Los ojos del Citari brillaron. Ayúdanos a desmantelar el Consejo. De vuelta en el espacio del Consejo, Hiyak servía de furia. Se encontraba ante la Cámara Suprema, rodeado de silencio. Antes, estas salas resonaban con el aplauso ciego de especies que temían desafiarlo. Ahora estaba solo. Los humanos son débiles, rugió. Sus mundos arden. Sus naves son pocas. Somos los más numerosos. Nadie respondió. Miró con furia al consejero Tisi, que permanecía sentado tranquilamente al otro lado de la cámara. No está de acuerdo. Cuestiono su estrategia, dijo ella. ¿Y su cordura? Infectaron nuestros sistemas, sabotearon nuestras flotas, nos humillaron en Carrix Prime. Verlo la hizo levantar una ceja. Tú lo llamas humillación. Yo lo llamo revelación. Quizás no seamos dioses. Quizás no sean alimañas. Te arrodillarías ante los simios. No, dijo con calma. Pero ya no quiero destruirlos. Hiyax golpeó el suelo de mármol con un puño, rompiéndolo. Caerán contigo o sin ti. Y así, sin más, salió. Tras él, de nuevo el silencio, y una sola palabra susurrada entre las sombras. Criminal de guerra. Mientras tanto, la rebelión se extendía como el fuego. En el mundo oceánico de Salem, las naves de la Armada del Consejo desertaron y se unieron a las flotas rebeldes. En Neorba, los prisioneros derrocaron a sus captores y enviaron mensajes de alianza a la Tierra. Cada día, Lee leía nuevos informes. De planetas que nunca había visto. Cada día recibía mensajes no solo de humanos, sino también de extraterrestres que le agradecían, le rogaban, le advertían. Todos pensaban que ahora era la líder. Pero no lo era. Era solo una soldado que no se rendía. Una noche, sola en su litera, Lee recibió un mensaje. Prioridad privada marcada. Sin fuente, sin firma. Lo abrió y se le heló la sangre. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que el fuego te salvará? Mira a tus estrellas, chica llama. La verdadera tormenta aún no ha llegado. Luego, un conjunto de coordenadas. Lee las miró fijamente. Revisó el sistema, conteniendo la respiración. Señalaron la estación Araban, un puesto de investigación, un lugar que debería haber estado abandonado. Se puso de pie y llamó a Teada. Tenemos un problema. Al día siguiente, la Valquirie despegó de nuevo. Lee, Malik, Sin y dos operativos de reconocimiento, Grayson y Lynn, aterrizaron en Araban, una roca olvidada en el borde de la nada. Encontraron la estación intacta, pero con energía.
Dentro, las luces parpadeaban. El aire olía a metal y moho. La voz de Ripley zumbó por las comunicaciones, captando señales de bajo nivel. Algo está vivo ahí dentro. Se movieron por los pasillos, cañones de armas hacia adelante, nervios de punta. Y entonces lo encontraron. Un laboratorio. Todavía cálido, todavía activo. Criocámaras, docenas. Dentro de cada una, humanos, o lo que quedaba de ellos. Algunos tenían extremidades adicionales. Otros tenían injertos neuronales expuestos. Sus ojos parpadeaban con ritmos antinaturales. No estaban dormidos, no estaban muertos. Dios, susurró Sin. Estaban experimentando. Malik encontró una terminal. La última entrada, hecha hacía horas, no por un humano, sino por una IA del Consejo. Estado estable del proyecto Novamind. La mayor arma de la humanidad es el caos. Hemos decidido controlarlo. Fase 2. Liberación programada. Lee se giró, con los puños apretados. Están creando híbridos. De repente, la puerta tras ellos se cerró de golpe. Una sirena gritó. Las criocámaras se abrieron con un siseo. Y una de las figuras salió. Una mujer, o una vez una mujer. Su rostro era humano, pero su piel brillaba con pulsos metálicos. Sus ojos brillaban violeta. Su voz crepitó al hablar. Nos dejaste. Lee se quedó paralizado. La voz le resultaba familiar. Demasiado familiar. June. La híbrida ladeó la cabeza. Renacimos. Intentaste quemar el mundo para salvarlo. El Consejo encontró otra manera. June, soy yo, Lee, tu hermana. Tenía una hermana, dijo la cosa, pero me dejó morir. No, dijo Lee con desgarrador llanto. Intenté salvarte. Luché por ti. Luchas por fantasmas, dijo June, dando un paso al frente. Ya no soy tuya. Y sus manos se iluminaron con una energía abrasadora. La primera explosión falló a Lee por centímetros. Un pulso de energía bruta atravesó la pared del pasillo tras ella, derritiendo el acero como cera de vela. Cayó al suelo con fuerza, rodando tras una consola oxidada mientras el aire se llenaba con el grito de las alarmas y el crepitar del poder de la realidad. Frente a ella, la cosa que solía ser June Carver dio otro paso al frente. Sus brazos de luz violeta latían con una fuerza cinética inestable. Su piel brillaba entre la carne y la aleación. Su voz, con matices. Una parte humana, otra completamente distinta. Recuerdo tu voz, dijo June lentamente. Me llamó desde los escombros. Pero nadie vino. Nunca vino nadie. El corazón de Lee latía con fuerza, con la garganta apretada, atrapada entre el instinto de mando y la culpa. No sabía que estabas viva. El Consejo nos dijo que el puesto avanzado de Europa fue destruido. Vi las imágenes. No lo destruyeron. June dijo que lo recolectaron. Pieza por pieza. Desarmaron nuestras mentes como rompecabezas y las volvieron a armar mal. Malik se agachó junto a Lee, a cubierto, con el rostro pálido de horror. Esto es una locura. Debería estar muerta. Lo está, susurró Lee. Esta no es ella. No del todo. Tienes razón, dijo June. Soy algo mejor. Y volvió a levantar las manos. Lee gritó. Retrocedan. Justo cuando otro pulso se dirigía hacia ellos, rasgando el suelo. El equipo se dispersó. Grayson y Lynn abrieron fuego de cobertura. Sin intentaba frenéticamente acceder a los sistemas de control. Está atada al núcleo de la estación. Sin gritó por el comunicador. Así es como se mantiene estable. Si podemos desactivarla, quizá podamos cortar el bucle de retroalimentación de aumentos. Y si no, ladró Melik, tirando de Lee tras otro mamparo. Lee cargó un cargador nuevo en su rifle. Entonces la abatiré yo misma. Mientras la batalla rugía por los pasillos de la estación Araban, fragmentos de recuerdos comenzaron a desgarrar la mente de Lee. La risa de June en la nieve. Sus incómodas tarjetas de cumpleaños, la vez que intentó hacer galletas y casi incendió el apartamento. Y ahora aquí estaba, retorcida, armada, convertida en algo diseñado para la guerra.
No por accidente, no por alienígenas, sino por el Consejo. Esto no era solo una traición a la paz. Era personal. Grayson fue el primero en caer. Un dron lo alcanzó en plena carrera, atravesándole el corazón con un láser. Lin gritó, arrastró su cuerpo a cubierto y lanzó una granada de pulso que tambaleó a June el tiempo suficiente para que el equipo se retirara a la cámara de mando. Ripley, dijo Lee para calmarse. He estado intentando piratear el sistema, pero sus cortafuegos de IA están integrados en la red neuronal híbrida. Si la desactivamos demasiado rápido, podría matar al anfitrión. O algo peor. Lee miró las criocápsulas que aún brillaban en las sombras. Más híbridos esperando. No tenemos tiempo para jugar a ser cirujanos, dijo. Ya desactivamos la estación. Malik, ensangrentado y sin aliento, la miró. ¿Y si aún hay algo humano en ella? Lee lo miró a los ojos. Ojalá que sí. Dentro de la cámara de control, Sin localizó el ancla neuronal principal. Una imponente columna de cristalina en el centro del suelo, latiendo como un latido. Arcos de energía recorrían su superficie, conectando con docenas de conductos cableados en el suelo, las paredes y las criocápsulas. Está en el sistema, murmuró Sin. Su conciencia es medio digital ahora. Ve a través de todo, de cada cámara, de cada onda sonora. Lee apretó la mandíbula. ¿Podemos desconectarla si sobrecargamos el ancla? Sí, Sin, dijo, pero lo sentirá. Freirá su interfaz neuronal. Puede que sobreviva físicamente, pero mentalmente podría destrozarse. Lee asintió lentamente. Sabía lo que eso significaba. Malik estaba a su lado, con la mano en el rifle. No tienes que hacer esto. Sí, tengo que, susurró. Y entonces la puerta se abrió de golpe. June entró en la cámara, flotando a centímetros del suelo, rodeada de drones parpadeantes y una neblina de calor brillante de energía electromagnética. Su rostro aún le resultaba familiar, pero sus ojos ya no parpadeaban, ya no lloraban. ¿Por qué has venido?, preguntó con voz hueca. ¿Fue culpa, lástima, o simplemente querías terminar el trabajo? Lee dio un paso adelante, bajando su arma. Vine a traerte a casa. No hay hogar. June espetó. Ya no. El consejo me mostró la verdad. La humanidad está rota. Solo entiendes el dolor, el fuego, la guerra. No. Lee dijo. Entendemos la supervivencia. Por eso luchamos. Por eso nunca nos rendimos. June rió, un sonido nítido como el cristal. Entonces muere con ellos. Levantó la mano y la habitación explotó en luz. Lee corrió a través del humo, esquivando arcos de relámpagos, disparando rondas de supresión a los drones que pululaban por el aire. Malik se fue a la izquierda. Sin se lanzó tras el núcleo con un cortador de fusión, saltando chispas. Ahora, Sin, gritó Lee. Necesito 30 segundos. No tenemos 30. Se giró y June estaba frente a ella, cara a cara. Los ojos parpadearon solo por un segundo. Lee, susurró June. Lee se congeló. ¿De verdad eres tú? Soy yo, dijo Lee, con lágrimas finalmente abriéndose paso. Estoy aquí, June. No dejé de mirar. Los dedos de June temblaron. Entonces su cuerpo se estremeció violentamente como una marioneta tirada por hilos invisibles. Están dentro, jadeó. Están observando, escuchando. No puedo contenerlo mucho más. Entonces sus ojos se pusieron blancos y gritó. Sin estrelló el chip de anulación contra el ancla. El núcleo pulsó una vez, 2 veces, y luego detonó. La ola golpeó como un mazo, derribando a todos al suelo. Las luces se apagaron. Los drones cayeron. Las criocápsulas se atenuaron y June se desplomó. El humo llenó la cámara. El silencio regresó. Lee se arrastró hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza, los pulmones en carne viva. June yacía inmóvil, su piel agrietada con venas oscuras de circuitos muertos, su respiración superficial, pero su voz, aún la suya, susurró. ¿Lo hice bien? Lee le tomó la mano. Eras más que buena.
June sonrió y murió en sus brazos. En la tierra, el funeral fue silencioso. Sin monumentos, sin banderas, solo un campo de árboles donde Lee enterró a su hermana. Lejos de la guerra, lejos del recuerdo. Una pequeña placa llevaba su nombre. June Carver. Hermana, guerrera, humana. Lee permaneció allí mucho después de que los demás se fueran. La guerra no había terminado. El consejo volvería. Construirían cosas peores. Crearían nuevos monstruos. Pero nunca más lo harían sin ser vistos. Y nunca más lo harían sin oposición. En la sede de Soulnet, Teada vio a Lee regresar de Araban. Le entregó un archivo sellado. ¿Qué es esto? La verdad, dijo. Datos del Consejo recuperados del Banco de Memoria de June. Planes, proyectos, nombres. Lo abrió. Dentro había miles de documentos. Proyecto Quimera, Proyecto Piel Fantasma, Proyecto Edenfall. Cada uno, un plan para la extinción. Cerramos una estación, dijo Teada. Hay más. Lee miró la pared, el monumento que ahora se extendía por 2 niveles. Los encontramos, dijo. Los acabamos. Más tarde esa noche, sola de nuevo, Lee abrió un mensaje personal. No del Consejo, ni del alto mando, sino de un planeta del que nunca había oído hablar. Una joven alienígena estaba de pie frente a una bandera casera. En ella había una llama humana dibujada con tiza. La chica sonrió. Me llamo Kari. Soy de Palos 4. Vimos tu mensaje. Escuchamos tu historia. Ya no tenemos miedo. Estamos listos para luchar. Lee vio el mensaje 3 veces. Entonces sonrió por primera vez en semanas. El consejo había despertado algo antiguo. No miedo, ni odio, sino esperanza. La llamaron la guerra de Aslicht, no por cómo empezó, sino por cómo lo cambió todo. Una semana después de que la estación Araban cayera y el proyecto Novamind quedara al descubierto, las fuerzas rebeldes. Los 4 sectores se alzaron en ataques sincronizados. Las líneas de comunicación del Consejo fueron cortadas. Los convoys ardieron. Las estaciones de suministro explotaron, convirtiéndose en tumbas orbitales. El mensaje humano se había extendido más allá de la Tierra, más allá incluso de la intención de Lee. Y ya no se trataba solo de humanos. Trozen, Katari, Belkari, especies que antes temían levantar la cabeza, ahora alzaban armas. Y en el corazón de cada levantamiento había un rostro. Lee Carver. Ella no lo quería. Nunca lo pidió. Pero el poder tiene la costumbre de recaer sobre las espaldas de quienes sobreviven lo suficiente para llevarlo. En los pasillos de acero del cuartel general de Soulnet, rodeada de consolas parpadeantes y mapas de guerra repletos de puntos rojos, Lee se encontraba ante un nuevo holograma, uno que mostraba un desarrollo inesperado. ¿Qué estoy viendo?, preguntó. El doctor Sin se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas rotas. Una anomalía, espacio profundo, al borde del vacío de Galari. Esa no es la respuesta. Es una señal, dijo, débil, enterrada bajo capas cifradas que casi no captamos. No del Consejo. Algo más antiguo. Lee frunció el ceño. ¿Cuántos años? Teada respondió desde las sombras. Preconcil. Todos se giraron. Él salió a la luz, con el rostro sombrío. Ya había visto fragmentos de este código una vez. Enterrado en registros antiguos. Lo llamaban el devorador del silencio. ¿Qué es? Un arma. Una reliquia de la época en que el Consejo aún era joven. Algo que sellaron. ¿Por qué? Tea miró directamente a Lee. Porque les aterrorizaba. Horas después, la valquiria volvió a atravesar el espacio, rumbo al vacío de Galari. Un sector tan silencioso que incluso la gravedad parecía olvidar su existencia. Sin patrullas, sin balizas, sin vida. Lee, Malik, Sin y Lin estaban de vuelta en el campo. Ya no sonreían. No hablaban a menos que importara. Demasiado había cambiado. La galaxia se había abierto, y detrás de su política y sangre, algo más profundo latía, algo hambriento. Ripley, la IA de la nave, se conectó al comunicador. Acercándose a las coordenadas, sin leer nada.
sin estrellas, sin luz, solo un agujero negro de sensores. ¿Visual?, preguntó Lee. Transmitiendo ahora. Y la pantalla se llenó de ruinas. Una estructura del tamaño de una luna, flotante, rota, de forma alienígena, angular, dentada, reluciendo con un pulso que no parpadeaba, sino que latía. Sin jadeo. Eso no es el consejo. Es otra cosa. Nave. Malik adivinó. No, ni de cerca. Sin señaló. Está viva. Aterrizaron en una plataforma saliente. Metal retorcido como hueso, grabado con símbolos que brillaban dentro y fuera de la realidad. El silencio era insoportable. Sin zumbido, sin viento, solo presión, una sensación extraña en el aire, como si el espacio mismo lo desaprobara. No deberíamos estar aquí, murmuró Lin. Este lugar no estaba destinado a ser encontrado. Lee dio un paso adelante de todos modos porque alguien tenía que hacerlo. Dentro de la estructura estaba más frío que la muerte, y no solo en temperatura, sino en alma. La luz se desvió. El tiempo se ralentizó. Las paredes susurraban en lenguas que ningún traductor podría descifrar hasta llegar al núcleo. Una cámara del tamaño de una catedral. Y en el centro, suspendida por cadenas de luz sólida, había una figura, o lo que quedaba de una. Su cuerpo era humanoide, apenas, extremidades alargadas, piel negra como un cielo sin estrellas, y su boca cosida con cables brillantes. Lee dio un paso adelante. ¿Qué es? Entonces la cámara se estremeció, y el ser abrió los ojos. Ninguno de ellos habló porque la voz que oyeron no llegó a través de los oídos. Llegó a través de todo. Ella viene llama nacida de la rabia, hermana de la chispa rota. Lee contuvo la respiración. ¿Quién eres? El ser palpitó. Fui voz antes del silencio. Fui guerra antes del consejo. Estoy encadenado porque dije la verdad. Malik apuntó su arma. Eres una maldita pesadilla. No, susurró Sin, con los ojos muy abiertos. Es una precursión. Uno de los primeros. Esta es una antigua IA bioconsciente. Tal vez incluso preorgánica. Me temían, repitió el ser. Porque les advertí. Los humanos regresarían. No en naves, ni con armas, sino con la memoria. Lee se acercó. Sabían de nosotros. Fuiste borrado. Una especie demasiado salvaje, demasiado cruda. Enterraron tu historia, quemaron tu origen. Pero el caos no muere. Aprende que las luces parpadearon. Ahora resucitan lo que no pueden controlar. Híbridos, máquinas, pero olvidan. La llama no obedece. Se propaga. Lee sintió que se le helaba la sangre. Planean más experimentos. Construyen una segunda Valari en lo más profundo de un sistema intacto donde se cosechan mentes y la realidad se dobla donde ella exigió. Te lo mostraré. Pero primero, desátame. Todos se congelaron. La voz de Ripley se quebró. Lee, para que conste, te sugiero encarecidamente que no desates a la antigua pesadilla. Sin susurró. Está atado por una razón. Lee miró a los ojos del ser y, por una fracción de segundo, no vio a un dios ni a un monstruo. Vio a una prisionera. Te desencadenaré, dijo lentamente. Pero no tienes una segunda oportunidad. Ayúdanos a detenerlos y luego vuelve a la caja. Pequeña llama, levantó el rifle, apuntó a la cerradura de luz y disparó. La recámara explotó en luz. El ser cayó al suelo con un sonido como de trueno. Las cadenas silbaron y se desvanecieron. Se irguió lentamente, increíblemente alto, cada movimiento como un fallo en el espacio. Pero no atacó. Simplemente giró hacia la pared del fondo. Un portal floreció, azul e infinito. El consejo construye en la oscuridad, pero los de tu especie están hechos para eso. Salió a la luz y desapareció. De vuelta en la tierra, las alarmas sonaron en Saulnet. Una nueva señal, una nueva arma, una nueva instalación detectada en el lado oscuro del cúmulo drosiano, un sistema conocido por ser inhabitable. Pero ahora pulsaba con señales de energía peores que la tórax, peores que Valari y algo más. Ondas cerebrales humanas. Lee se sentó conteada. Tenemos que irnos, dijo. Podría ser una trampa.
Entonces que me atrapen. Teada frunció el ceño. Ya no eres un soldado. Lee. Eres un símbolo. Se puso de pie. No. Sigo siendo un soldado y voy a terminar lo que empezaron. Esa noche, antes de partir, Lee volvió a estar junto a la tumba de su hermana. El viento aullaba. Encendió una cerilla y observó cómo danzaba la llama. Ya voy, June, susurró. Quemaré todos los laboratorios que han construido, todas las mentiras, todos los monstruos. Dejó que la cerilla cayera al viento y se volvió hacia las estrellas. El cúmulo drosiano era un espacio muerto, un lugar sin pozos de gravedad, sin luz, un sector olvidado, enterrado por el Consejo siglos atrás, declarado físicamente inestable e inhabitable. Esa era la línea oficial. Ahora latía con vida y muerte. Lee Carver observaba desde la cubierta de mando de la Valquiria, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en la isa imposible. Una estructura más grande que cualquier estación del Consejo jamás registrada, orbitando una estrella en colapso como si se alimentara de ella. El segundo protocolo Valari, solo que esta vez, no solo un arma. Era una fábrica. La voz de Rip rompió el silencio. Leyendo miles de señales de vida, la mayoría no humanas, muchas parcialmente humanas, aumentadas, manipuladas, reescritas. Lee no dijo nada. No lo necesitaba porque esto era todo. La carta final del Consejo. Un arma construida no para destruir a la humanidad, sino para reemplazarla. Dentro de la Valquirie, Malik, Sin, Lin y 3 nuevos soldados cuidadosamente seleccionados de las fuerzas de resistencia de élite de la Tierra revisaron su equipo por última vez. Nadie sonrió. Nadie bromeó. Incluso el sarcasmo de Rip había desaparecido. Esta era la última misión. Todos lo sentían en sus huesos. La voz de Teada llegó a través del enlace hueco una última vez. Tenemos confirmación. El consejero Hijax está en el lugar. Supervisa la operación directamente. Creemos que está acelerando el programa híbrido utilizando civiles capturados y fragmentos de IA. Está autorizado a participar. No deje esa estación en pie. Lee asintió una vez. Entendido. Se lanzaron con la capa puesta, atravesando tormentas de radiación y escudos psíquicos que les aullaban en el cerebro como clavos en el cráneo. Lin sangraba por la nariz a mitad de camino. Sin casi se desmaya. Ripley mantuvo los estabilizadores en max. Cuando aterrizaron, no fue en una plataforma. Fue en carne y hueso. La instalación no era solo metal. Era orgánica. Tejido vivo fusionado con acero. El suelo era blando. Las paredes respiraban. Las luces no brillaban. Se estremecieron. Dios mío, murmuró Malik. No estaban construyendo una estación. Estaban construyendo un dios. Lee levantó su rifle. Entonces, acabemos con él. Se movieron rápido por los pasillos. Híbridos mutados se arrastraban en celdas de contención. Algunos susurraban, otros arañaban el cristal, algunos sonreían sin boca. Muchos habían sido humanos alguna vez. Otros estaban fusionados con criaturas que el Consejo había declarado extintas. Cada rostro era una advertencia. Cada pasillo, una tumba. Se aclara la garganta, y entonces la encontraron. La cámara del renacimiento. Filas y filas de cápsulas criogénicas pero aún convulsionando. Algunas a medio crecer, otras completamente desarrolladas, todas unidas por cordones neurales a la aguja central. Y sobre ella, flotando, monstruoso y orgulloso consejero Hilax. Su cuerpo había cambiado. Ya no era el hinchado y pálido señor de la guerra de antaño. Ahora estaba blindado con una placa de nanitos fusionada con extremidades biomecánicas, su rostro una máscara de precisión inhumana. Se giró lentamente cuando entraron. Chica llama, dijo con fingida admiración. Ven a ver la evolución. Lee dio un paso adelante, arma lista. Vine a terminar con tu pesadilla. Llegas demasiado tarde, se burló. La nueva especie ya se está formando. No tiene defectos como la tuya. Sin empatía. Sin miedo, sin debilidad. Ella levantó una ceja. Como tú, rugió y descendió. La batalla fue un caos.
Hijax se movió como si la gravedad no existiera. Cada golpe más rápido que el anterior, respaldado por tecnología obtenida a partir de siglos de evolución robada. Lin cayó primero, quebrada a mitad de un grito por un látigo cinético. Malik cubrió a Sin, disparando a los puntos débiles mientras la habitación titilaba con fuego y sangre. Lee atacó a Hijax directamente, esquivando, rodando, disparando. Cada golpe la estremecía. Cada casi impacto le quemaba la piel. Era demasiado fuerte, pero también arrogante, y la arrogancia es predecible. Fingió un tropiezo. Hilax se movió para rematarla. Y fue entonces cuando Sin hackeó el núcleo de la cámara. Miles de cápsulas detrás de él comenzaron a contraerse y abrirse. Hilax se congeló. No. Se giró. Los híbridos abrieron los ojos. Vacíos, desalmados, rotos, pero no leales. Porque la programación no estaba terminada, y el caos no espera. Lo atacaron. Mientras los híbridos se abalanzaban sobre él, mordiendo, arañando, cortocircuitando su cuerpo, Hilax gritó. Un sonido que no resonó, no se desvaneció. Un sonido que permaneció en el aire como una cicatriz. Lee arrastró a Sin, con el brazo destrozado. Malik lo siguió, cojeando por las quemaduras de plasma. Corrieron de vuelta por los pasillos, a través de las paredes respirables, hasta el núcleo del reactor. Ripley los guió. Esta es su última oportunidad. Sobrecarguen esto. Destruyan la estación. Y a nosotros mismos, dijo Malik. Lee lo miró y sonrió. ¿Desde cuándo eso nos ha detenido? Llegaron al núcleo. La tía Rojo, vivo, rodeado de tentáculos y hueso lógico. Lee introdujo la carga detonante en su centro. Sin activó el control remoto. Comenzó la cuenta regresiva. 4 minutos. Se giraron para correr y el suelo explotó. Hilax, aún vivo, quemado, roto, la mitad de él desaparecido. Pero vivo. Morirás conmigo, gruñó, arrastrando su cuerpo mutilado hacia adelante. Lee se mantuvo firme. No, levantó su pistola. Esta vez morirás solo. Le disparó a quemarropa a la cabeza y vio cómo se hacía añicos. Corrieron de vuelta a la Valquirie, con los cuerpos desfalleciendo, los pulmones ardiendo. Ripley abrió las puertas de la bahía justo cuando la estación empezaba a derrumbarse. El metal gritó, la luz estalló y la Valquiria atravesó el vacío justo cuando toda la instalación estalló tras ellos como un dios moribundo gritando en la oscuridad. Ido para siempre. De vuelta en la Tierra, pasaron los días. Luego, semanas, el Consejo se fracturó por completo. La mitad de sus especies miembros se separaron. El resto se volvió contra sí mismo. Los disturbios consumieron sus mundos capitales. Las sublevaciones arrasaron sistemas que una vez se creyeron eternos. Y la Tierra se erguía erguida, no intacta, no sin cicatrices, sino libre. Lee Carver caminó por las ruinas de la sede de SNET, ahora en reconstrucción con la ayuda de las especies aliadas. Malik rodó junto a ella en su silla flotante, un metal en el pecho y un cigarro en la boca. Sabes que quieren hacerte presidenta, ¿verdad? Lee negó con la cabeza. Soy un soldado. Tú eres un símbolo. Eso no es lo mismo. No, dijo Malik, exhalando humo. Pero ambos asustan muchísimo a los tiranos. Esa noche, Lee volvió a sentarse junto a la tumba de su hermana. Sin palabras, solo silencio. Las estrellas centelleaban arriba, una más brillante que las demás. Un destello de luz. Esperanza, susurró. Lo logramos, June. Sopló una brisa suave, casi cálida, y supo de alguna manera que no estaba sola. A lo largo de la galaxia, los niños de los campamentos rebeldes aprendieron su nombre. No como asesina, ni como salvadora, sino como la llama, la que quemó las mentiras, la que se negó a arrodillarse. Y en lo profundo de sistemas olvidados, otros aún susurraban advertencias. Atacaron la Tierra una vez. Los llamaron primitivos. Dijeron que eran demasiado emocionales, demasiado rotos, demasiado impredecibles. Y ahora temen a los humanos porque descubrieron la verdad demasiado tarde. No se combate el fuego.
¿Se alimenta o te consume?